Al introducirnos en el estudio, en la reflexión, en la consideración del libro de Apocalipsis, encontramos primeramente las cosas que has visto, con la visión admirable del resucitado Señor, y a continuación las cosas que son, es decir, lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y las cosas que son tienen que ver con la presencia de la Iglesia aquí en la tierra. La Iglesia arranca en su andadura en Hechos capítulo 2 con el descenso del Espíritu Santo. Los creyentes llevan el Evangelio por el mundo y aquí se refiere a una presencia de la Iglesia o a la presencia de la Iglesia en una región llamada Asia Menor, lo que hoy es esencialmente Turquía. Ahí se asienta la Iglesia en distintas ciudades. Hay creyentes que se han establecido ahí, salvos por gracia mediante la fe, y el Señor escribe cartas a estas iglesias. Tomemos las que tenemos hoy en el capítulo 2. La primera de ellas dice así el texto bíblico: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Notad que estas cartas son exactamente iguales en cuanto a estructura. Primeramente, el Señor de la Iglesia, que se presenta de formas diferentes, de maneras distintas. En este caso concreto, tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. La primera pregunta que debemos formularnos es: ¿qué son estas estrellas? Y no hay duda ninguna que se está refiriendo en líneas generales al liderazgo de la Iglesia. Aquellos que están siendo encomendados por Dios para conducir el rebaño de Dios, los maestros, los pastores, los profetas, los apóstoles, los pastores de las iglesias, están siendo sustentados en la mano derecha del Hijo de Dios. Es decir, son estables porque descansan en la mano del Señor. La mano derecha es la mano de la omnipotencia, la mano de la gloria, la mano del poder. Y los creyentes, los que conducen la iglesia, los que lideran la iglesia en el nombre del Señor, los que llevan a cabo un ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, tienen el sustento del poder de Dios en su ministerio. Es posible que te sientas muy pequeño y es una bendición serlo. Es posible que te sientas muy aislado en una congregación muy chica que no tiene aparentemente ninguna importancia, pero recuerda esto: si estás sirviendo al Señor para edificación de la iglesia, la mano derecha del Señor está sosteniendo tu ministerio. Y ahora el Señor dice: mira, escribe a esta iglesia algo que yo he detectado en ella. Versículo 2. Yo sé tus obras. Primeramente, estás trabajando. No hay iglesia del Señor que no tenga una misión de servicio y de trabajo. La iglesia está para ser edificada interiormente y para llevar el Evangelio en el exterior. Estas son las obras que Cristo detecta de esa iglesia en Éfeso. Tiene también otra característica: arduo trabajo y paciencia. Es decir, la evangelización, el trabajo que está llevando a cabo, no es algo sencillo, es un trabajo que requiere toda la firmeza y un trabajo cansino, trabajo que hay que llevarlo con paciencia. Y dice: no puedes soportar a los malos, es decir, no puedes permitir el pecado en tu interior. Has probado incluso a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La enseñanza estaba siendo controlada por la Biblia. Todo cuanto se decía se llevaba a la Biblia, y cuando no había concordancia con la Biblia, no se admitía esa enseñanza. Y además de esto, has sufrido, estás sufriendo, tienes paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que se mantiene fiel. Y se mantiene fiel porque descansa en el Señor, porque tiene los recursos del Señor a su disposición. Esta es la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, como sabéis muy bien, tiene su origen especialmente en torno al ministerio del apóstol Pablo.
Y aquí es una iglesia grande en el sentido de dones, es también una iglesia con conocimiento bíblico en el liderazgo, en los maestros de la iglesia, una iglesia que se alimenta de la palabra del Señor y trabaja arduamente. En la historia de Éfeso hay grandes personajes que son profundos conocedores de la Escritura. Entre otros, no solamente Pablo, que estuvo un tiempo largo ahí en esa iglesia, no solamente en la fundación, sino en la edificación primera de la congregación. Desde Éfeso se extendió el Evangelio a muchos lugares, sino que también Timoteo. La historia de la iglesia dice que Timoteo estuvo por tiempo trabajando ahí en la iglesia en Éfeso. Por tanto, es una iglesia sólida en cuanto a Biblia, en cuanto a fe. ¿Conocen la Biblia? Conocen la Biblia. Pero en medio de todo esto, firmeza, buena doctrina, trabajo continuado en medio de las dificultades, el que observa, el que tiene las estrellas en su mano, el que camina en medio de los candeleros, que son figura de la iglesia, el Señor de la iglesia, observa la iglesia en Éfeso y dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quieres abrir tu Biblia un poco más atrás? Vamos a la carta a los Efesios. El último capítulo, la salutación final de Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos. ¿Con todos qué? Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Saluda Pablo a la iglesia diciendo: hay amor profundo por Cristo entre vosotros. Pasan 30 años, más o menos, entre el escrito de Pablo y la carta que el Señor dirige por medio de Juan a esta iglesia, y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando estamos en este versículo, hay algunos que piensan que este primer amor es esa efusión profunda que tiene aquella persona que ha nacido de nuevo, que habla del Evangelio a todos los de su casa, a todos sus amigos, en su trabajo, no importa quién, predica el Evangelio, y dice es el primer amor. Primer amor no es una experiencia del cristiano, es una manifestación de Dios. El amor de origen está en Dios mismo. El amor con que se aman las personas divinas es el amor de origen. El amor de origen se personifica en la persona del Espíritu Santo, tercera persona de la deidad. Y este amor se derrama en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. De manera que si dijese Juan aquí en este versículo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, estaría hablando de una situación anímica de la persona. Pero si se pierde el primer amor que genera el Espíritu Santo, entonces lo que se pierde es el Espíritu Santo que lo produce. Nadie puede perder el Espíritu Santo y continuar sintiendo, experimentando, afirmándose en la salvación. Tengo contra ti que has puesto a un lado el primer amor. Es una iglesia llena de conocimientos bíblico-teológicos, pero que no se conduce por medio del amor que el Espíritu Santo levanta en cada creyente. Y Dios, el Señor de la iglesia, que conoce este defecto, le recuerda: mira, versículo 5, dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no vengo a ti enseguida y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto si es una iglesia ortodoxa, una iglesia bíblica, una iglesia fundamental? Porque todo cuanto en la iglesia se hace sin amor está desposeído de la bendición de Dios. Cuando vas a la carta a los Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice que aunque él tenga todo, si no tiene amor, viene a ser
como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dios exige que el amor esté vinculado a la iglesia y sea el elemento de conducción de los creyentes. Cuando Cristo habló de la característica de la iglesia, lo dijo con estas palabras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Por tanto, la carencia de amor en una iglesia es un fraude al testimonio de salvación. Y es un problema que hace daño al ministerio terrenal que Dios asignó a los creyentes. Por tanto, le advierte: si no retornas a la conducción del Espíritu y vuelves de nuevo a la experiencia del primer amor, es decir, del amor de Dios en tu vida, en tu forma de ser, en tu relación, en tu ministerio, quitaré de en medio de ti el candelero, apagaré la luz, porque no eres digno testigo de Cristo aquí en la tierra. Pero tienes algo bueno. Como conoces bien la Escritura, aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y esto qué es nicolaitas? Algunos dicen que se refiere al diácono Nicolás, que era también de ahí, de esa zona, y que tenía una doctrina errónea. Bueno, pudiera ser, pero no es lo que aquí se revela. Nicolaita es una palabra compuesta de dos voces, nikaos y laos, dominio y pueblo. Tienes ahí, no aceptas, aborreces a los dominadores del pueblo. Y ahí estamos descubriendo ya el comienzo de lo que podríamos llamar la jerarquía en la iglesia. Personas de primer nivel, personas de segundo nivel, personas que mandan, personas que obedecen. Esto se ha afirmado a lo largo del tiempo muchas veces en los pastores de la iglesia. Cuando un pastor de la iglesia quiere controlar la iglesia dominando al pueblo, está incurriendo en este problema. El único nombre que se da en el Nuevo Testamento de una persona que es más o menos de este estilo de vida está dado por el mismo Juan y le llama, precisamente no nicolaita, pero le llama Diótrefes, y dice que tiene el ansia de gobernar, de dominar, de ser obedecido por el pueblo de Dios, y cuando no se le obedece, entonces los pone fuera de la iglesia, los pone en disciplina. Y dice: tienes ahí algo bueno, y es que aborreces este sistema. Yo, dice el Señor, también lo aborrezco. Y termina esa carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notad esto, por favor. El mensaje es a la iglesia, la respuesta es al creyente. Y el Señor dice: tú tienes algo de problema en esto del amor, de la relación, tienes problemas con tus hermanos, arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, vuelve al control del Espíritu Santo en tu vida. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La gran bendición no es terrenal, es celestial. Y los creyentes seremos llevados a la presencia de Dios después del tiempo de experiencia con Él aquí en la tierra y de servicio. Y tendremos vida perpetua en las mansiones celestiales en medio del paraíso de Dios, del cual hablaremos al final de esta consideración sobre el libro de Apocalipsis. Escribe, versículo 8, a la iglesia en Esmirna, otro de los lugares importantes de ahí, cerca del mar. Una ciudad importante, y esta iglesia de Esmirna tiene la presentación de Cristo de esta manera: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Y este que es el Señor resucitado y glorioso, dice esto a la iglesia: yo sé tus obras. Notad lo que dice, no dice conozco, dice yo sé. Es decir, estoy en la certeza de lo que realmente son tus obras, no lo que aparentan, sino lo que en realidad son. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico.
Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagogas de Satanás. Está siendo atacado por personas que están hablando mal de ti. Yo los conozco perfectamente, pero no tengas miedo de nada. No temas en lo que vas a padecer. No por ser fiel vas a evitar el padecimiento, sino que vas a padecer. Y algunos de vosotros Satanás los va a echar en la cárcel y vais a ser probados y tendréis tribulación durante 10 días. Es decir, una tribulación completa. Y Dios dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo no está diciendo tienes que ser fiel hasta que te mueras. Dice, tienes que ser fiel aunque te mueras. Es decir, aunque esa fidelidad te cueste la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ora la promesa a esta iglesia. El que venza no sufrirá daño por parte de la muerte segunda. El que venza no es el que por medio de un esfuerzo tremendo consigue algo. El que vence es el que está en el terreno de victoria, que es Cristo mismo. Estando en Cristo, Dios nos lleva siempre en triunfo, y a este que vence, que está en Cristo, en vinculación con Cristo, que tiene salvación, la muerte segunda, es decir, la muerte que tiene que ver con la confirmación de la muerte espiritual para los que no han creído, no tiene nada que ver con él. ¡Qué bendita esperanza! Sufro aquí en la tierra, gozo en el cielo. Estos que me quitan la vida físicamente hablando en la tierra no tienen sino una muerte segunda, muerte eterna para ellos, mientras que yo tengo la vida verdadera que no se agota para siempre con Jesús. Escribe a la iglesia en Pérgamo. La presentación es que aquel que escribe tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, el que puede cortar, el que puede vencer, pero también el que puede quitar la vida. El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo sé tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, Pérgamo. En Pérgamo la historia es muy interesante porque cuando los magos de Babilonia, los idólatras de Babilonia, los adoradores, los magos de Babilonia, tuvieron que salir por la persecución, fueron moviéndose a lo largo del Imperio Romano y llegaron a Pérgamo, donde establecieron precisamente el culto a los ídolos babilónicos. Y dice, ahí está el trono de Satanás, pero tienes algo muy importante, retienes mi nombre, no niegas mi fe. Ni siquiera en los días de persecución, como ocurrió en el tiempo de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora, donde está presente Satanás. Pero, a pesar de todas estas virtudes y esta determinación de servir al Señor y de vivir para su gloria, tengo contra ti unas pocas cosas. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Estos que enseñaban a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a vincularse con el mundo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, aquellos que dicen que no tiene gran importancia lo que el creyente haga en el tiempo presente. Y asimismo tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo sé quiénes son, y yo los aborrezco. Llamando a la iglesia al arrepentimiento, les dice, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida. Es decir, en un espacio breve de tiempo, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Está refiriéndose a creyentes que en medio de las circunstancias difíciles y problemáticas, en medio de las situaciones adversas, mantienen su vida de fidelidad al Señor. Tienes algo que debes mantener.
mensaje final a la iglesia en Tiatira. Escribe a esa iglesia. El Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego, es decir, el que ve profundamente, el que tiene los pies semejantes a bronce bruñido, es decir, que puede juzgar y puede ejecutar la sentencia, le dice: yo sé tus obras. Conozco lo que eres, lo que haces, sé que tienes amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras actuales son más numerosas que las primeras. Pero a pesar de todo, tengo algo contra ti, que toleras que una mujer que se llama Jezabel es simbólico o es real. Tampoco lo podemos determinar. Pero lo que sí es cierto es que hay una mujer que se dice que es profetisa y está enseñando, ejerciendo autoridad frente a la iglesia y enseñando a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a vivir en el pecado. El pecado no tiene importancia para algunos que dicen que porque Dios nos ha perdonado en Cristo todos los pecados, ahora lo que nosotros hagamos no tiene importancia. Escucha esto, por favor. El que vive pecando tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo algún día. Una cosa es caer en un pecado ocasionalmente. Nadie es perfecto. La perfección la tendremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero otra cosa muy diferente es vivir gozándote en el pecado y practicándolo como tal. No es posible que un santo de Dios que ministra en el templo de Dios manche el testimonio del Evangelio con el pecado que practica. Y Dios advierte que no solo ella va a ser disciplinada, sino que mataré con peste a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno conforme a vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Creyentes reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque están en comunión con el Rey, son su cuerpo y Él es la cabeza. Y la esperanza nuestra de firmeza frente a quienes dicen que el pecado no tiene gran importancia para el que ha creído es que Dios va a dar a estos la estrella de la mañana. Y nos dice: oíd bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. O que el Señor nos permita afirmarnos en la revelación de este primer capítulo sobre o dirigido a las iglesias del Apocalipsis, que mantengamos el amor, que mantengamos la sincera relación entre hermanos, que nos mantengamos firmes en no contaminarnos con el mundo y que nos mantengamos alejados del pecado, porque por el pecado nuestro el Hijo de Dios dio su sangre.